apóstol del Señor, de mandarte a hacer lo que conviene, Pablo le podía decir, esto es lo que conviene, lo tenés que hacer. Pablo no dice eso. Pablo tenía la autoridad para decirle lo que conviene, pero lo que se está basando el apóstol Pablo era en el amor. Se estaba basando en el amor, porque el amor supera cualquier obligación y predispone al creyente para las acciones más desinteresadas, como perdonar la ofensa. El apóstol Pablo no le estaba diciendo, te mando que lo perdones, sino te ruego por amor, por ese amor del Señor, por ese amor que vos tenés, por el amor que nosotros conocemos, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el versículo 9 le dice, te ruego por amor, siendo como soy, ya Pablo, anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. No estaba hablando Pablo, en la palabra anciano acá no quiere decir edad cronológica, no está diciendo que soy una persona que tiene 80 años, sino que esta palabra quiere decir, te estoy hablando como una persona que ha vivido mucho por causa del Señor, que tiene mucha experiencia en el Señor. ¿Qué está haciendo acá el apóstol Pablo con Filemón? Está buscando la simpatía, está tratando de buscar. Es como hacerle caso a este viejo que vivió tanto. Eso está diciendo el Señor. Ya que te ruego por amor, siendo como soy, ya Pablo anciano. Y ahora además, estoy padeciendo por el Señor. Soy un prisionero de Jesucristo. Ten en cuenta quién te lo está pidiendo. Ese es el punto de este versículo. Y el versículo 10 dice, pasamos al versículo 10, te ruego, ahí empezamos, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo dice que Onésimo es su hijo espiritual, para que Filemón lo vea con esa estima y no como lo veía antes, un esclavo rebelde. Ahora Pablo le está diciendo, no te ruego por Onésimo, le está diciendo, te ruego por mi hijo Onésimo. Es distinto, le está diciendo, miralo de esta manera ahora. Ahora eres una persona que se convirtió al Señor, miralo con esta estima, no como lo estabas viendo hasta el día de hoy. Vos no sabías que se convirtió al Señor, te ruego por él, te ruego por mi hijo, por un hermano amado, por un hermano amado. Dice el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Esto es un juego de palabras en el original griego, porque la palabra onésimo era un nombre muy común para los esclavos que quería decir útil o provechoso. Entonces, Pablo hace un juego de palabras con su nombre y le dice útil, que en un tiempo te fue inútil, ahora nos es muy útil a vos y a mí. Eso es lo que está diciendo. Te ruego por él. ¿Por qué ahora nos es útil? Porque se convirtió en Filemón. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición haber un hermano en la fe! El versículo 2 dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y acá vemos, porque el perdón se evidencia por las acciones, ¿verdad? La primera acción. Le dicen en el versículo 12, tú pues recíbele como a mí mismo. La primera acción que revela el perdón es el recibimiento. El recibimiento es el primer paso en el proceso de perdonar. Es decir, abrir la puerta para que el ofensor pase. Para aquel que te hirió, para aquel que te ofendió, pase. Y lo que Pablo estaba diciendo en la traducción, en el original, digamos, cuando dice recíbele como a mí mismo, se traduce mejor, recíbele como a mi corazón. Como a mi corazón. Está diciendo, recibí como se está llegando. Pablo, te envío mi corazón, te está diciendo Pablo. Te envío mi corazón, recibilo. Estaba enviando a Onésimo, a su ofensor, al quien le había dañado. Pero le dice, te envío. Y ahora, ¿cómo recibiría Filemón al apóstol Pablo? ¿Cómo lo recibiría? Imagínense, el apóstol Pablo estaba preso y de repente en la iglesia de Colosa, Filemón, prepara tu hogar, junta toda la iglesia en tu casa porque vuelve el apóstol Pablo. ¿Qué hubiese hecho Filemón? Lo hubiese recibido con afecto, con cariño, con alegría, preparando el mejor asado, limpia toda la casa, pone el mejor mantel, los mejores utensilios que tengan. Imagínense, de esa manera Filemón está pidiendo ahora que reciba a su ofensor, recibirlo como si yo estuviese lleno. Y esa es la primera acción en el paso de perdonar, recibirlo, no ignorarlo. Y esto no quiere decir que ahora, ¿qué pasa en mi casa?
recibirlo en tu corazón, aquel que te ofendió, aquel que está lleno de arrepentimiento, porque Onésimo estaba, imagínense, estaba el apóstol Pablo, estaba Tíquico, estaba Onésimo, está toda la iglesia en la casa de Filemón, y está Onésimo atrás, y Tíquico leyendo la carta del apóstol Pablo a Filemón. Le está diciendo, mirá, ahí está mostrando arrepentimiento, recibilo como a mí mismo. Entonces, el primer paso en el proceso de perdonar, hermanos, es recibir al ofensor. Recibir a aquel que está ofendido. Recibirlo. En la parábola, todos conocemos la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, de 20 al 24. Y dice así, lo voy a leer. Y levantándose, no hace falta que lo busquen, después lo buscan en su casa, así lo hacemos más rápido. Y levantándose, el hijo pródigo vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo el padre? Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, no lo dejó hablar el padre, dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. ¿Qué hizo el Padre cuando vino el arrepentimiento? ¿Qué hizo Dios cuando viniste en arrepentimiento? Nos recibió. Y es lo que el apóstol Pablo está pidiendo a Filemón en esta ocasión, recibir replicar lo que Dios hizo con vos. El primer paso en el proceso de perdonar es recibir al hermano, no ignorarlo cuando lo cruzo por acá por el centro de Malargüe, miro para otro lado, cuando lo veo por ahí lo evito. Si el hermano está en una reunión, yo no voy, no lo estás recibiendo ni en tu corazón ni en tu casa, no estás practicando el perdón genuino, no estás practicando el perdón genuino. Pablo dice recibido. Ahora vamos a ver desde el versículo 15 al 16 la segunda acción que evidencia el perdón, que es la restauración. Dice, porque quizás, versículo 15, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, que es un hermano amado para mí, dice Pablo, pero ¿cuánto más para ti? Tanto en la carne, o sea, laboralmente, como en el Señor, espiritualmente. Ahora es muy provechoso para vos toda esta situación también, que Filemón le está diciendo. Pablo apela a la soberanía de Dios en el versículo 15, argumentando que debía Filemón restaurar la relación. Le dice en el versículo 15, porque quizás pensás, Filemón, en la soberanía de Dios. ¿Por qué pasó todo lo que pasó? ¿Por qué te hirió? ¿Por qué te ofendió? ¿Por qué se apartó de ti por un tiempo? Quizás por un tiempo, ahora el Señor te lo pidió para que lo recibas para toda la eternidad. Amén. Para toda la eternidad. Pensá en la soberanía del Señor, Filemón, le está diciendo el apóstol Pablo. Y en el versículo 16 no solo le pide que lo reciba a Onésimo, sino también que restaurara su antigua posición de servicio. En el versículo 16 le dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo. Y acá no le está diciendo Pablo, firmar la libertad para que él no sea más un esclavo, sino que le está diciendo, volver a recibir como tu esclavo, pero ahora no es más solamente un esclavo, es más que un esclavo, es un hermano amado. Es decir, le está diciendo, restaurar esa relación que él tenía con vos laboralmente, pero ahora tiene un mayor provecho. Ahora va a ser una relación laboral y también una relación espiritual. Ahora te va a servir como esclavo, pero también te va a ayudar a servir al Señor como un hermano. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Le está diciendo, recibirlo como un hermano amado. Mayormente para mí, es amado por mí, le dice Pablo. Pero ¿cuánto más para ti? Tanto en la carne como en el Señor. Acá se está refiriendo a la relación laboral y a la relación espiritual. Ahora te va a ayudar. Entonces, el perdón genuino se evidencia por las acciones en una relación restaurada. Yo no puedo decir que perdoné a mi hermano, pero nunca más tuve la misma relación con él.
una relación de afecto espiritual, de servicio. Yo lo perdoné a mi hermano, pero no sigo más en el ministerio con él. Y la relación tiene que estar restaurada. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Filemón y es lo que el Señor hizo con nosotros. Nos da su perdón. Y el Señor nos restaura en una relación íntima, personal con Él. Una relación restaurada. Es como el hermano que dice, te perdona el Señor, pero su actitud posterior, es lo que dije recién, cambiarse de ministerio, no hay más mensajes, no hay contacto, se reduce el contacto a lo más mínimo, la relación no fue restaurada. Y acá está diciendo que no hemos recibido, pero restaurar la relación que tenías antes con Él, y ahora mayormente, cuanto más es un hermano amado. Entonces la segunda acción que evidencia el perdón genuino de un hermano a otro es la restauración. La restauración. Y la tercera acción que evidencia el perdón es no pedir nada a cambio. No pedir nada a cambio. En el versículo 17 y versículo 18 dice: así que, si me tienes por compañero, recibiré como a mí mismo, como a mi corazón, recibirlo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Hay un principio bíblico que se llama la restitución, que implica que el agresor debe restituir al agraviado los daños sufridos. Es decir, Onésimo te robó, ¿qué te robó? 10 dracmas, te robó, ¿qué te robó? Bueno, te digo algo, él no conseguía trabajo allá en Roma, porque era un esclavo fugitivo. No tiene nada para darte. No tiene nada para darte. Y ese es el punto. Nosotros debemos, la restitución es un principio bíblico, pero si el hermano no tiene nada para ofrecerte en el momento, no debes perdonar igual, no debes pedir nada a cambio. Nada a cambio. Voy a usar la ilustración que utilicé una vez, es que un hermano en la iglesia Torcuato, estuve hablando con él y me contó que antes de convertirse al Señor tuvo como problemas de adicción a la droga, y esa adicción a la droga lo llevó a delinquir. Le robó la tele a un vecino para venderla y comprar droga. Entonces este hermano en un momento se convierte al Señor y entendió el principio de la restitución, y él dice que tenía un fuego en el corazón. Se convirtió al Señor y él tenía la necesidad de ir y devolverle la tele a su vecino que le había robado la tele. Entonces este hermano va, trabaja, encuentra un trabajo, el Señor lo restaura, lo empieza a prosperar, lo empieza a ayudar, y el hermano con el primer sueldo que ganó, ¿qué hizo? Le compró una tele al vecino a quien se le había robado. Amén. Se le había quitado. El número 5, del 6 al 8 dice: aquel que comete pecado y delinque deberá confesar su pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará aquel contra quien pecó. El punto es que Onésimo no consiguió trabajo, es la realidad. Pablo se ofrece a pagar los daños como el Señor lo hizo con nosotros. Les dice en el versículo 17, 18, y si en algo te dañó o te debe, ponelo a mi cuenta. El apóstol Pablo está haciendo como intermediario. Yo pago el daño que él te hizo, lo mismo que el Señor hizo a nosotros delante del Señor, de Dios. Pagó en nuestro lugar. Pagó en nuestro lugar. Entonces, la tercera acción que evidencia un perdón genuino es que no debemos pedir nada a cambio, aunque el hermano no tenga nada para. Yo no puedo decir, te perdono, pero me tenés que traerme todo, o ahora limpiar mi imagen, o ahora no. Si el hermano no tiene nada que ofrecerle, no importa. Nosotros no teníamos nada que ofrecerle al Señor, y el Señor nos restauró. Y nos perdonó y no nos pidió solamente por medio de la fe. Por medio de la fe. Así que, si tu ofensor tenga o no para restituir el perdón genuino, no pide nada a cambio. No pide nada a cambio. Entonces, vimos que el recibir al ofensor, el restaurar la relación con él o ella y no pedir nada a cambio son acciones que evidencian el perdón genuino. Y no es solo de palabras, sino con hechos. Es con hechos. Así nos amó y nos perdonó el Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 dice, son versículos que nos estrujan el corazón. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros hemos recibido el perdón del Señor. ¿Lo recibimos? ¿Considerás que recibiste el perdón del Señor? ¿Y qué hizo el Señor para perdonarte? ¿Fue de palabras o con hechos? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hoy hablamos con los hermanos y pensamos en nuestros propios hijos, los que son padres, y decimos, yo no daría a mi hijo ni por el más bueno ni por el más malo. Y el Señor nos perdonó a nosotros con una acción impresionante. Dio lo más preciado que nosotros no daríamos, a su Hijo, a morir en una cruz por nuestros pecados. Ese es el perdón que hemos recibido de Él, y ese es el perdón que nosotros debemos replicar hacia los demás, con acciones que evidencien verdaderamente. Romanos, capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si entendemos mejor el texto, el tiempo verbal de este versículo es aún más maravilloso, más maravilloso. Dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando dice siendo pecadores, está diciendo cuando aún estábamos pecando, Cristo estaba muriendo por nosotros. Cuando estábamos pecando, Cristo estaba muriendo en el mismo momento, en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Así que Dios muestra su amor para con nosotros, en que cuando nosotros le estábamos ofendiendo, Él ya nos estaba perdonando en el plan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Entonces, en base a esto que estamos viendo, que estamos entendiendo y que estamos estudiando de la palabra de Dios, les hago una pregunta. ¿Cuáles son las acciones que evidencian que perdonaste a tu hermano genuinamente? ¿Cuáles son las acciones? ¿Perdonaste la ofensa de tu hermano? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? Y vamos a ver la tercera y última característica del perdón que restaura la comunión, y es que es motivado por un corazón humilde. Vamos a ver tres subpuntos en este punto también. Vamos a leer el versículo 19. Yo, Pablo, te lo escribo a mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. El apóstol Pablo está diciendo a Filemón, si él te debe algo, yo te lo pago, pero acordate que vos también te me debes a mí, yo te prediqué el Evangelio. O sea, lo que vos me debes a mí es más grande de lo que Filemón lo que Onésimo te puede llegar a deber a vos. El apóstol Pablo no lo está poniendo en cuenta, sino que le está haciendo reconocer a Filemón, vos también sos deudor. Y esa es la primera característica del corazón humilde que perdona, y es que reconoce que tiene una deuda impagable. Todos somos deudores, todos. Lo dije en mi iglesia y lo vuelvo a repetir acá, yo le debo a mis pastores que están acá, le debo a mi hermano, a Manuel, a Lucas, les debo mucho. Yo le debo a la iglesia, cuando llegué a la iglesia que me recibió, me restauró, me enseñó. Yo le debo a mis padres porque ellos no tienen al Señor, pero en su sabiduría humana dieron lo mejor por mí. Yo le debo a muchas personas. Y el apóstol Pablo está diciendo a Filemón, acordate que vos también sos deudor. Vos también tenés cosas por pagar. Entonces, si reconoces en humildad que también sos deudor, se te va a hacer más fácil perdonar la ofensa o la deuda que tiene con vos. La deuda que tiene con vos. En segundo lugar, versículo 20, dice así: sí, hermano, tenga yo un provecho de ti en el Señor, confortar mi corazón en el Señor. Y la segunda característica de este corazón humilde que perdona es que piensa en bendecir a otros. Pablo le está diciendo, confortar mi corazón, perdonarlo. Y entonces le está diciendo el apóstol Pablo que vos perdones la ofensa a Onésimo delante de toda la iglesia es una bendición para vos, para Onésimo y para toda la iglesia y para mí, yo siendo apóstol viendo desde arriba. Ayúdame con esta acción, demostrar delante de la iglesia, bendecir a la iglesia perdonándolo. Entonces, el pensar en bendecir a los demás es un motor como para poder perdonar también. Si Filemón perdonaba a Onésimo, muchos iban a ser bendecidos con esa enseñanza espiritual tan profunda. Lo ayudaría también al apóstol Pablo a perdonar en la iglesia el amor. Sería de gran testimonio y bendición para los demás. Y la tercera característica, porque lo hace basado en la obediencia. El versículo 21 dice,
te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo nos manda a perdonar. En los versículos anteriores dijo: pues yo tengo autoridad para mandarte que lo perdones, y no te mando que lo perdones. Pero acordate, le dice acá, que debes ser obediente y que el Señor sí manda. Entonces te he escrito confiado en tu obediencia. No es una opción perdonar, Filemón, por si se te olvidó. No es una opción. Es un mandato. El perdón que restaura la comunión es motivado por un corazón humilde, porque lo hace en obediencia. Te he escrito confiado en tu obediencia. Confío que siendo obediente y humilde lo vas a perdonar. Entonces, hermanos, en conclusión, para ir terminando con el mensaje, el perdón otorgado de un hermano a otro debe restaurar la comunión entre ambos. Y este perdón nace de un corazón que ama al Señor, en primer lugar. En segundo lugar, se evidencia por acciones. Y en tercer lugar, es motivado por un corazón humilde. Algunos pueden argumentar y pueden decir: yo perdoné a mi hermano. Esto sería la aplicación. Yo perdoné a mi hermano, pero me alejé porque él tiene tendencia a hacer lo mismo, siempre hace lo mismo. Por eso, yo lo perdoné, pero me alejé de él. Porque él tiene esta tendencia, siempre cae en lo mismo, me termino ofendiendo todo el tiempo. Y la respuesta podría ser: Dios nos perdonó sabiendo que le íbamos a fallar cada día. Y Dios nos perdona cada día. Entonces nosotros debemos perdonar cada día, basados en el amor, en la obediencia. Nosotros no debemos decir: yo lo perdono, pero me alejo. No, si lo perdonaste, vas a estar ahí con el hermano, perdonando y perdonando. Otros pueden decir: parece que del otro lado no hay mucho ánimo para volver a tener la misma relación que antes, pero yo lo perdoné y di todo de mi parte. ¿Nunca escucharon eso? Yo ya di todo de mi parte, yo ya lo perdoné, pero parece que del otro lado no hay mucha intención, entonces yo lo dejo ahí, Y la respuesta sería: en el único momento, hermano, que vos podés decir que diste todo de tu parte por ganar a un hermano, es cuando estés clavado en un madero, ensangrentado, siendo inocente y clamando: Padre, perdonalo porque no sabemos qué hacer. El Señor dio todo por mantener una relación con nosotros. No diste nada todavía por mantener una relación con tu hermano. No hiciste nada. Si vos pensás que lo hiciste todo, pensá en la obra de Cristo en la cruz. Pensá. Y si todavía no lo hiciste, te animo con la palabra del Señor a que puedas indagar en tu corazón, porque si nosotros no perdonamos la ofensa del hermano, el Señor tampoco va a perdonar nuestra ofensa. Y es importantísimo tener en el corazón presente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz para perdonarnos de todo pecado. Así que, hermanos, voy a leer un poema y voy a finalizar con este sermón. Y dice así el poema: en lo profundo de mi corazón, de mi alma herida, guardé rencores como espinas vivas. Creí que olvidar era suficiente, pero el dolor seguía presente. Entonces, en la cruz miré al Salvador que decidió callar. Cuando pudo condenar, eligió amar. Cuando pudo juzgar, eligió pagar. Clavado fue por mi traición y aún así extendió su compasión. Padre, perdónalos, dijo en voz queda, palabras que mi alma aún recuerda. ¿Cómo negar lo que Él me dio si en mi miseria gracia derramó? ¿Cómo cerrar el corazón herido si el suyo por mí fue partido? Perdonar es olvidar el mal, es liberarme de ese tribunal, es soltar las cadenas que me atan y abrazar la paz que nunca me falta. Señor, enséñame a soltar el dolor, a amar con tu mismo fervor, y que el perdón no sea una emoción pasajera, sino un fruto eterno de tu primavera. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque entendemos. Y cuán poco entendemos, Señor, y cuánto nos maravillamos cuando pensamos, Señor, en que nosotros somos tus onésimos, que nosotros te hemos fallado, pero tu gracia es mayor. Pero de tal manera nos amaste que has dado a tu Hijo unigénito para que nosotros que creímos, Señor, por medio de esa fe que nos diste, tengamos vida eterna, Señor. No somos merecedores de nada, somos deudores, Señor. Ayúdanos a perdonar, a entender, Señor, que nosotros hemos sido perdonados para después perdonar
pero no perdonar de la boca para afuera, Señor, sino que se pueda evidenciar en una comunión de la iglesia, que se pueda ver que la iglesia no hay espinas, no hay raíz de amargura, sino que hay amor, que hay liberación, Señor, que nosotros nos soltamos el uno al otro del corazón y nos perdonamos así como Cristo nos perdona cada día, Señor, nuestras ofensas y nuestros pecados, porque somos pecadores. Nuestros cuerpos están inclinados al pecado, pero gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque no tenemos condenación, no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Y te doy gracias por eso, Señor. Te doy gracias, Señor, por este momento, por los hermanos y por este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.